¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Muy buenas tardes, amada iglesia, queridos hermanos en Cristo, y doy gracias a mi hermano por su presentación, pero por sobre todas las cosas, gracias a Dios por este día, por encontrarnos aquí en esta tarde, reunidos con propósito de recordar a nuestro Señor, entonar alabanzas, orar y ofrendar, y también, por supuesto, escuchar de su palabra. Los saludo en el amor de Cristo. Son por lo menos 7 las predicaciones de Pablo que se registran en el libro de los Hechos. Y de ellas, solamente una está dirigida a cristianos. Y es la que se registra en Hechos capítulo 20. Por lo que les pido que abran sus Biblias, vayan a sus Biblias en este pasaje. Hechos capítulo 20, versículos 26 al 28. Y esta predicación del apóstol Pablo providencialmente es para ancianos. Fue predicado prácticamente a ellos, según vemos desde el versículo 17 de ese mismo capítulo. Sin embargo, pensamos con nuestros hermanos pastores y ministros de la congregación de Los Nogales, que tiene implicaciones para todos los miembros de la congregación sin excepción. Queremos, por lo tanto, extraer de este pasaje verdades que sean aplicables a todos nosotros. Y principalmente porque tenemos la esperanza, y es nuestra oración, que varones fieles que escuchen estas enseñanzas del ancianato, esta palabra fiel, aspiren, como dice la primera carta del apóstol de Timoteo, ¿verdad?, del apóstol Pablo a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Además, pensamos que todo hijo de Dios necesita saber bien qué es lo que implica el ser un anciano bíblico. Quiero invitarles entonces que leamos en Hechos capítulo 20, por favor, y vamos a hacerlo desde el versículo 26 al 28. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo, al parecer, tuvo una escala de 2 a 3 días en Mileto, según vemos desde el versículo 13 en adelante, mientras el barco en que viajaba era descargado o cargado, o tal vez reparado, según el versículo 16, en su viaje con destino a Jerusalén. Y versículo 17, él envió un mensajero a Éfeso, a la localidad de Éfeso, pidiendo que los ancianos de la iglesia fueran a Mileto. Y ellos viajaron 48 kilómetros aproximadamente hacia el sur para verlo. Y cuando llegan, Pablo les da este gran discurso de despedida, que está desde el versículo 18 hasta el 35. Primeramente, vamos a considerar algunos aspectos generales de lo que implica el oficio de anciano. Comenzando con lo negativo. Todo aquello con lo cual el ser un anciano no tiene nada que ver. El ser un anciano no tiene nada que ver con un puesto de gloria y honor. Si observamos cuidadosamente el encargo que Pablo le hace a los ancianos de Éfeso, él habla en todo su discurso
solo de trabajo y de responsabilidad. Y usa, vamos a ver, como su principal ilustración, el trabajo de pastor. Y debemos recordar que el pastorear era un trabajo sucio y maloliente. El pastor prácticamente tenía que convivir con sus ovejas. Era un trabajo peligroso porque había fieras que atacaban. No era un trabajo atractivo de anhelar. El ser un anciano tampoco tiene nada que ver con el hacer dinero ni con el prosperar económicamente en la vida. Aunque es bíblico que un anciano reciba paga, según 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, refiriéndose a los ancianos. Pero eso no es todo con lo cual el ser un anciano tenga que ver. Uno de los requisitos para ser anciano es que no sea codicioso de ganancias deshonestas, ni avaro. Y Pablo urge a los ancianos de Éfeso a seguir su ejemplo de no codiciar ni plata, ni oro, ni vestido. Ahí en el versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y también completando con los versículos 34 y 35. Ya vamos a abordar específicamente el texto. Además, el ser un anciano no tiene nada que ver con el establecimiento de una base de poder. En los años posteriores, cuando la iglesia apostataba, hubo líderes de la misma iglesia que asumieron autoridad sobre cada vez más grandes territorios. Los ancianos de Éfeso, según le dice Pablo posteriormente, tenían la responsabilidad de velar por la iglesia que estaba en Éfeso, y no más allá de ella. Entonces, dicho esto, pasamos a centrarnos en el versículo 26 que leímos, donde el apóstol Pablo dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Por tanto, comienza diciendo Pablo y este versículo. Y esto después de lo dicho anteriormente por Pablo, desde su inicio de la predicación, el versículo 18. Ustedes pueden verlo ahí en sus Biblias. Y ahí habla de su comportamiento de ellos, con humildad y pruebas por las acechanzas de los mismos judíos. Y algo relevante para lo que veremos, versículo 20, que no ha rehuido anunciarles y enseñarles. Y cómo lo hizo públicamente y por las casas, a judíos y no judíos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí hasta el versículo 21. Y esto como que nos recuerda el trabajo de nuestros pastores, de nuestros evangelistas en la congregación, ¿verdad? Y también hace mención de que su ministerio lo recibió directamente del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, versículo 24. Entonces comienza el pasaje que vemos hoy, versículo 26, con la frase por tanto, por todo lo que les he dicho antes. Y le dice a continuación, yo os protesto en el día de hoy. Protesto significa un testimonio por escrito, y aquí está, por escrito o oral, y aquí está. Pablo está diciendo, yo les doy testimonio en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué les dijo esto? En el versículo 27 está la respuesta de por qué les dijo esto. Yo estoy limpio de la sangre de todos. Cualquier cosa que pase después que yo me vaya, yo no tengo nada que ver absolutamente. ¿Por qué? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí en el versículo 27
hay dos palabras que vamos a estudiar en esta tarde. Y una es la palabra rehusar. Pablo dice, porque no he rehuido. Y la otra palabra es anunciar. Porque Pablo dice, no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios. Y lo vamos a hacer para entender perfectamente este pasaje. O sea, dice, yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque yo no he rehusado, no he rehuido. Y esta palabra rehusar significa ocultar algo, significa esconder algo. Entonces le está diciendo, yo no los he escondido absolutamente nada de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con todo el consejo de Dios. Yo les expliqué a ustedes todo, les hablé una y otra vez, los instruí, los enseñé. Y después de esto que me voy, recuerden que este es un discurso de despedida, yo estoy limpio de cualquier situación que ustedes vivan. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí con mi encomienda de parte de Dios. Yo no les escondí ni les oculté nada. Luego la segunda palabra a estudiar es anunciar. Y anunciar significa proclamar, predicar algo, pero de una manera detallada. Significa avisar con todo lujo de detalles sobre algo. Significa contar algo de una manera meticulosa, sin omitir detalles. Significa dar cuenta de algo detalladamente. También significa declaración de algo, de un mensaje, pero haciéndolo de una manera muy escrupulosa, con todo lujo de detalles. Entonces el versículo 27 lo podríamos leer así, o el 26 y el 27. Por lo tanto, yo les testifico el día de hoy que si algunos no fructifican, que si algunos se desvían, que si no maduran, que si no crecen por la palabra que les he dado, todo el consejo de Dios, yo no voy a ser culpable. Podría ser una interpretación de las palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque yo no les he ocultado nada. Yo no les he escondido nada. Les he predicado todo el evangelio de una manera tan detallada y tan meticulosa que no me faltó absolutamente nada que anunciarles de este evangelio y de la voluntad de Dios. Porque dice en el versículo 27 mismo, porque no he rehusado anunciaros todo. Ahí está una palabra clave también, todo el consejo de Dios. O sea que no faltaba nada de lo que Dios le inspiró a Pablo a anunciarle a sus oyentes. Y aquí la frase, todo el consejo de Dios, significa toda la enseñanza del evangelio, toda la enseñanza de Cristo, toda la enseñanza de la palabra de Dios para el cristiano, para el Hijo de Dios. Ahora vayamos al versículo 28, que nuevamente comienza con las palabras por tanto. Nuevamente esta frase, por tanto. Y es muy importante en este versículo 28 también. ¿Por qué? Porque está ligado ahora a los dos versículos anteriores, 26 y 27, que acabamos de ver. De que no dejó de anunciarles nada, de que todo lo dijo con detalle, que no les escondió nada. Por lo tanto, estoy limpio de cualquier consecuencia que ustedes lleven. ¿Verdad? Versículo 26. Y esto si no caminan conforme a todo el consejo de Dios que les enseñé. Eso ya va a ser asunto, responsabilidad de ustedes. Yo tengo mis manos limpias, prácticamente. Por tanto, versículo 28, mirad por vosotros. La primera encomienda que Pablo hace a los pastores es por lo que les ha protestado recién, por lo que les ha testificado recién. Miren por vosotros mismos. Mirad por vosotros, miren por vosotros mismos. Cuídense ustedes mismos. Y si recuerdan, es la misma instrucción que Pablo le da a Timoteo.
cuando le dijo: Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, la enseñanza de Cristo. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo, a ti, y a los que te escucharen. 1 Timoteo 4:16. ¿Se fijan qué importante esta declaración que está haciendo Pablo incluso a los pastores de Éfeso? Les dice: por tanto, mirad por vosotros. Cuiden su corazón, su vida. Primero, vamos a decir que los ancianos que gobiernan deben cuidar su corazón. Deben ver si están en la fe. Deben ver y analizarse, examinarse si están predicando el Evangelio de Jesucristo. Deben ver si están haciéndolo de una manera detallada. Deben cuidar de que no se oculte nada que los hijos de Dios deban saber respecto a Cristo Jesús, respecto a su doctrina, a su enseñanza, respecto a lo que está escrito en la Biblia acerca del Hijo de Dios y su obra salvadora y enseñanza para el hombre. Deben cuidarse de su ejemplo, cómo practican la verdad y cómo andan como hijos obedientes de Dios. Los pastores, primeramente, les dice Pablo. Pero luego les da una segunda encomienda. Pablo a los ancianos les dice: miren por ustedes, primeramente, versículo 28, síganme ahí, y también por todo el rebaño. ¿Quién es el rebaño? Entonces, miren, haciendo una aplicación con esta figura del rebaño, es que los ancianos, primeramente vamos a decir, también son los pastores, los que cuidan el rebaño. Y me está dando a entender de que son las mismas personas en la congregación, ancianos y pastores. Y deben ver primeramente su propio corazón, analizarse y examinarse, y cumplir cabalmente su responsabilidad como pastores cuidando el rebaño. ¿Sí? Entonces, el ser un anciano tiene que ver por encima de todo con el pastoreo. Y es la figura que se usa mayormente en este mismo sermón, Pablo. Y es la de un aplicado pastor que cuida su rebaño. El corazón del encargo de Pablo a los ancianos se encuentra claramente en los versículos 28 y 29. El por qué. Deben ser pastores aplicados al rebaño. Versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Versículo 29, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Se fijan? Cuidar al rebaño. Y esta palabra, que se traduce apacentar, para apacentar la iglesia del Señor, es una forma verbal de poimen, una palabra griega para referirse a la figura del pastor. La palabra pastor proviene del latín y es la que se usa en la lista de líderes de la iglesia que se encuentra en Efesios 4:11, que mencionó nuestro hermano Chamito. Y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces notemos que en Hechos 20, en este pasaje que estamos viendo, las palabras anciano, obispo, que aparece ahí en el versículo 28, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y pastor, esta última, aunque no aparece textualmente, está en el sentido de la figura del pastoreo, del apacentar, en los versículos 28 y 29. Y son equivalentes en el sentido que se refieren al mismo oficio dentro de la iglesia. Es importante notar que los pastores del rebaño eran los ancianos, los obispos, no los predicadores. Si se desea saber en qué es lo que un anciano debería concentrar sus esfuerzos, pensemos en las responsabilidades del pastor. Él guiaba a las ovejas.
se aseguraba de que fueran alimentadas, les trataba y vendaba sus heridas, trataba de evitar que se descarriaran, que se extraviaran. Y cuando esto sucedía, iba a buscarlas, las hacía regresar. Tenía que hacer todo esto, además, sin mostrar favoritismo, a todas por igual. Pablo dijo, mirad por todo el rebaño. Mientras un varón no esté preparado para pastorear todo el rebaño, por igual no estará calificado para pastorear ningún rebaño. Pablo hizo énfasis en una indispensable tarea del pastoreo, el proteger el rebaño. Y en lo que vemos en el versículo 29, le dijo a los ancianos que ellos tenían que estar vigilantes porque los lobos rapaces entrarían sin perdonar al rebaño, despiadadamente. Versículos 28 y 29. La historia inspirada y la secular también nos dice que tales lobos, en efecto, entraron en el rebaño de Éfeso. Y que de entre los líderes se levantaron hombres que hablaban incluso cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 30. El Nuevo Testamento habla, la historia bíblica, habla de 6 falsos maestros que estaban asociados con Éfeso. Estos falsos maestros fueron Himeneo y Alejandro, según 1 Timoteo 1, 19 y 20. Figelo y Hermógenes, según 2 Timoteo 1, 15. Fileto, según 2 Timoteo 2, 17. Y Diótrefes, según 3 de Juan 9. Se cumplió esta profecía de Pablo. Volviendo al versículo 28 de Hechos 20, para que en segunda instancia el obispo vele por la iglesia, o sea, por el rebaño, la iglesia de Cristo, aplicando la primera responsabilidad de los ancianos de la iglesia de Cristo en los nogales, en nuestra congregación, los hermanos y hermanas de los nogales. El rebaño dice que en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra del griego de la cual se traduce obispo es episcopos, una palabra compuesta la cual combina la palabra sobre, epi, con la palabra ver, scopos. De manera que obispo significa el que ve sobre algo o sobre todos. El que ve, el que cuida, el que vigila. Entonces, entendiendo el sentido de esta palabra bíblica, la palabra obispo, que es una forma de la palabra episcopos, podemos encontrarla en Filipenses 1:1. Textualmente, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y también en 1 Timoteo 3, 1, 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y por último, 1 Pedro 2, 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y en este último caso se refiere a Cristo Jesús. Entonces, en tiempos del Nuevo Testamento, el ser un anciano no era diferente a ser un obispo. Los términos se usaban para entender lo mismo. Y es lo que ocurre tanto en Hechos 20, 17, que lo tenemos, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, versículo 28, ¿verdad?, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, y también en Tito 1, 5 y 7, donde se refiere a ancianos como obispos, designando e indicando el mismo oficio. Entonces dice, el Espíritu Santo ha puesto a los obispos o ancianos como cuidadores del rebaño, dice, para apacentar la iglesia del Señor. Y esta palabra o verbo apacentar significa alimentar con la palabra de Dios, significa dirigir hacia Dios. ¿En qué sentido? Con la enseñanza de su palabra, entre otros significados espirituales. Pero para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó para sí mismo? Cristo Jesús, nuestro Señor. Dio su vida por ella. O sea, el rebaño no le pertenece a los pastores. El rebaño no es de los pastores, el rebaño es de
Jesús, el mismo Dios Salvador y Todopoderoso. Entonces vamos a ir precisando las cosas vistas hasta aquí. Aquí en Los Nogales, Dios llama y pone ancianos, obispos o pastores. Les delega una tarea para guiar a los hermanos, para enseñarlos, para alimentarlos, para cuidarlos, para apacentarlos, para que finalmente sigan al Señor lo más fielmente posible. Pero el pastor debe mirar por él mismo primero, que no está ocultando nada del mensaje del Evangelio y de la palabra de Dios completa. Y lo que se enseñe tiene que ser de una manera detallada para que la iglesia sepa de qué se trata ser discípulo de Jesucristo y un hijo de Dios diligente y obediente. Acercándonos al fin del discurso, resumimos con lo positivo y espiritual. Todo aquello con lo cual el ser anciano tiene que ver. Lo que tiene que ver, ante todo, con el ser una persona madura, espiritual y ejemplar. En realidad, la clase de persona que todo cristiano debe anhelar, debe aspirar a ser. Pero en este caso, mayormente responsable porque es visto y oído particularmente. Y complementando también con lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios, le dice a los ancianos, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se dan cuenta? Con su vida, los pastores tienen que dirigir, tienen que guiar, tienen que cuidar, siendo ejemplos de la grey. El ser un anciano tiene que ver con ciertas cualidades que Dios da. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso que el Espíritu Santo los había puesto por obispos, versículo 28. Y el Espíritu Santo hizo esto por medio de bosquejar las cualidades o requisitos para convertirse en anciano, que lo encontramos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Y vamos a decir que aunque los ancianos son escogidos e instalados por quienes tengan el gobierno espiritual de la congregación, por encargo de Cristo, los ancianos que estén en ejercicio, que según la Escritura, inicialmente los apóstoles constituyeron ancianos, pero llegó el momento que ellos fueron dejando esta tierra, hasta el último, ¿verdad? Y en el proceso de que ocurría esto, prácticamente fueron cogobernando con los ancianos, obispos o pastores, como vemos en distintas partes del libro de los Hechos, Hechos 15:6, por citar algunos, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, ¿correcto? O en su ausencia, evangelistas y ministros fieles, maduros, espirituales, en el caso de que no hubiera ancianos. Pero según el versículo 28, ellos deberían entender y aceptar espiritualmente que la comisión les es dada por Dios, ya que en un verdadero sentido el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Y su responsabilidad es ante quien los ha puesto, es ante Dios. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? A Dios. El ser anciano tiene que ver con el tener una medida de madurez espiritual como don especial. La palabra del griego, la cual se traduce anciano, que está en el versículo 17, volviendo a Hechos 20, es presbúteros, ancianos. Entonces, perfectamente los ancianos podrían ser llamados presbíteros también. La palabra presbúteros significa literalmente mayor en edad. Y claramente es la figura de que la edad cronológica es un factor, pero un factor más importante es la madurez espiritual.
del varón. Ya que un anciano debe ser capaz de hacer juicios con madurez. Debe ser capaz de mantener la cabeza equilibrada en situaciones críticas. El ser un anciano tiene que ver con aceptar una responsabilidad ante Dios. Los ancianos tenían y tienen la responsabilidad de velar por todo el trabajo o actividad en la congregación. Entonces, concluyendo, con todo esto que hemos visto, nos damos cuenta que los pastores, obispos o ancianos son los responsables de apacentar, alimentar, enseñar, o preocupándose de que se anuncie todo el consejo de Dios, no solamente algunas partes del consejo de Dios, sino todo el consejo de Dios. La pregunta puede ser, ¿y por qué todo? Porque no solo algunas partes. Porque Pablo dijo que él estaba limpio de la sangre de todos, por la razón de que él ya había compartido detalladamente el evangelio y todo el consejo de Dios. Y eso es lo que los pastores deben hacer. Cuidar, preocupándose de que toda la palabra de Dios sea anunciada correctamente, ayudando a todos los necesitados, amonestando con la palabra de Dios y con amor. Finalmente, dice Pablo, por todo lo dicho anteriormente, y yo aplico estas palabras del apóstol a los pastores y oyentes en Éfeso, a ustedes, mis amados hermanos. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Se dan cuenta? Esta palabra no es solamente para los ancianos, también para la grey. Versículo 33, y al final de nuestro texto, que lo mencionamos inicialmente, les dice Pablo, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, aludiendo a su propio trabajo para sustento y ayudar al necesitado en su oportunidad. Y es un atributo también de los pastores y de todo cristiano. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor nuestro Dios les bendiga, mis amados hermanos, y anide en sus corazones esta palabra de gracia que nos hace aptos para recibir la herencia de gloria. Les pido que oremos. Busca primero